Un saludo cordial a todos, nosotros somos el equipo de trabajo A1 y a continuación vamos a estar explicando la NIA 701 y 706. Hablando ahora sobre la línea 701, comunicación de las cuestiones claves de auditoría, en el informe de auditoría vemos cuatro características importantes. La primera, que el propósito trata tanto del juicio del auditor en relación con lo que deba de comunicar, de mejorar también el valor comunicativo en el informe de auditoría. Debe de proporcionar una base para que se pueda involucrar más con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad. La comunicación de las cuestiones clave de auditoría dentro del informe no sustituye la información que deba revelar la dirección dentro de los estados financieros. Tampoco exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando la requieran las circunstancias, pero tampoco exime de informar de conformidad a la NIA 570 de empresa en funcionamiento cuando exista una incertidumbre material con los hechos o condiciones que puedan generar alguna duda significativa y no constituye una opinión separada sobre las cuestiones particulares dentro del informe. Tampoco vemos que es dentro del alcance se aplica a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros, esto con fines generales. El objetivo de esta norma, básicamente el objetivo de esta norma es comunicar las cuestiones claves en el informe de auditoría. Esto una vez que se haya formado que como auditores nos hayamos formado una opinión de los estados financieros, podemos comunicar dichas cuestiones dentro del informe de auditoría. Pero para que nosotros podamos entender de una mejor manera la NIA 701, que es una cuestión clave. Una cuestión clave de auditoría, en resumidas cuentas, son aquellas cuestiones que dependen del juicio profesional del auditor, que estas cuestiones hayan sido de mayor significatividad dentro de la auditoría de los estados financieros, dentro de un periodo anual. Estas cuestiones claves de auditoría se seleccionan entre cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Entonces vemos que estas son aquellas que vamos identificando en el proceso de auditoría y que a nuestro criterio nos parecen importantes hacerlas mención dentro del informe de auditoría, que no van separadas de nuestra opinión, pero que sirven como sustento de información. Determinación de las cuestiones clave de auditoría. El auditor determina dentro de las cuestiones que comunica a los responsables del gobierno de la entidad y según su juicio profesional aquellas que hayan requerido de una atención significativa. Cuando hablamos de atención significativa se refiere a que la auditoría es una auditoría que se basa en el riesgo y que su objetivo es minimizar esos riesgos y aplicar procedimientos que nos den una seguridad razonable a través de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Aquellas cuestiones en las que resulta un poco difícil obtener esta evidencia pueden ser las que nos determinen mayor relevancia y de esa manera poder determinar las cuestiones clave de auditoría. La norma nos menciona que se debe tomar en cuenta lo siguiente. Como primer punto, se debe de observar las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o los identificados de acuerdo a la NIA 315. También las áreas de los estados financieros que hayan requerido juicios significativos de la dirección o en donde se hayan identificado riesgos de incertidumbre en la estimación. Por ejemplo, en los casos en donde la dirección toma esa decisión de la estimación y el auditor debe de hacer uso de su juicio profesional y determinar el área clave de auditoría. Y también aquellas que tienen relevancia en los estados financieros auditados para el periodo actual. Todo depende del juicio del auditor. Comunicación de las cuestiones clave de auditoría. Deben ser comunicadas con el título adecuado en la sección correcta, cuestiones clave de auditoría, previamente comunicadas a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Debe de declararse que son todas aquellas de mayor significatividad de la auditoría actual. Debe decir también que estas cuestiones han sido tratadas bajo el contexto de estados financieros tomados en su conjunto, pero sin expresar una opinión por separado.
Algo importante que nos menciona la NIA es que el auditor no debe de comunicar una cuestión clave de auditoría cuando ésta dé como resultado expresar una opinión modificada, ya que éstas estarán en el fundamento de la opinión. Cada cuestión clave debe ser descrita individualmente, incluir una referencia correspondiente, el motivo de por qué se consideró una cuestión clave y por qué es de mayor significatividad y establecer el modo en que se ha tratado esta cuestión en la auditoría. Como bien sabemos, hay cuestiones claves que debemos comunicarlo en el informe de auditoría, pero hay ciertas circunstancias en las que una cuestión considerada como cuestión clave no deben agregarse en el informe de auditoría, y esto sería cuando las disposiciones legales o reglamentarias así lo requieran, o en su caso cuando el auditor determine que esa cuestión clave podría tener algunos comentarios fuera de lugar o pueda interpretarse alguna otra cuestión. Asimismo, en el ejemplo 2, que sería la relación entre las descripciones de las cuestiones clave de la auditoría y otros elementos que se deben incluir en el informe de auditoría, hace referencia a que de acuerdo a la NIA 705 se debe emitir una opinión modificada. En esta, pues, incluso se puede generar una incertidumbre material relacionada con los hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa de continuar con sus operaciones. Por lo tanto, el auditor en esta sección, pues, debe informar sobre una cuestión o cuestiones de conformidad con la NIA aplicable, y también debe incluir en la sección cuestiones clave de auditoría una referencia a la sección o secciones fundamento de la opinión con salvedades, o en su caso fundamento de la opinión desfavorable o adversa. Asimismo, la estructura y el contenido de la sección de las cuestiones claves de auditoría. En otras circunstancias, pues el auditor debe determinar, según los hechos y las circunstancias de la entidad y de la auditoría, que no hay ninguna cuestión clave de auditoría que se debe comunicar, o que las únicas cuestiones clave de auditoría comunicadas pues son las que tratan en el apartado 15, las que ya mencionaron anteriormente. Asimismo, en cuanto a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, pues el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las cuestiones que el auditor haya determinado que son cuestiones clave de auditoría, y asimismo, en su caso, en función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho del auditor ha determinado que no hay cuestiones claves de auditoría que se deben comunicar en el informe. Y también en cuanto a la documentación, se debe presentar las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor, un fundamento del auditor para determinar que no existen cuestiones clave de auditoría, y el fundamento del auditor para determinar que una cuestión es una cuestión clave de auditoría. Buenos días, compañeros y licenciado. En esta ocasión hablaremos sobre la NIA 706, que habla sobre los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones, en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta NIA trata de las comunicaciones adicionales en un informe de auditoría, cuando el auditor considere necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros, con tal importancia de que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los usuarios financieros. O también llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones adicionales o distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros, y éstas sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Objetivo. El objetivo del auditor, una vez ya haya sido formada la opinión sobre los estados financieros, el auditor podrá llamar la atención de los usuarios cuando a su juicio sea necesario, por medio de una comunicación clara adicional en el informe de auditoría sobre las siguientes cuestiones. Aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, o cuando proceda cualquier otro tipo de situación que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. La NIA establece dos definiciones, las cuales son los siguientes: párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones.
El párrafo de énfasis es un párrafo que va incluido en el informe de auditoría y refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que a juicio del auditor es de tal importancia que resulta fundamental que los usuarios comprendan los estados financieros. Y el párrafo sobre otras cuestiones es un párrafo en el que de igual manera va incluido en el informe de auditoría y que refiere a una cuestión distinta a las presentadas o reveladas de los estados financieros y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Buenos días, compañeros. Continuamos con la NIA 706, párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Tenemos el requerimiento. El primer requerimiento de esta norma es el párrafo de énfasis en el informe de auditoría. El auditor dictará en el informe un párrafo de énfasis. Este párrafo va a ser de importancia para comprensión de los usuarios y este párrafo debe ser resultado de la cuestión. No se requerirá que el auditor exprese una opinión modificada de conformidad con la NIA 705, como también cuando aplique la NIA 701 no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que deba de comunicar en el informe de auditoría. Como también algo muy importante es de que incluirá un párrafo de énfasis en el informe de auditoría. Y este párrafo de énfasis debe de tener un término en el informe y debe ser titulado énfasis o bien párrafo de énfasis. Este párrafo incluirá una clara referencia a la cuestión que se resalta, la ubicación en los estados financieros detallada de la cuestión. Como también indicará que el auditor no expresará una opinión modificada en la relación con la cuestión que se resalta en dicho informe. El siguiente requerimiento de la NIA 706 es párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. El auditor puede dar el siguiente párrafo de cuestiones en el informe de auditoría cuando es de importancia dar a conocer nuevas informaciones de relevancia para la comprensión de los usuarios y para que el auditor pueda plasmar detalles de importancia y de relevancia, puede tomar este párrafo. Sin embargo, que no esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria, la debe de realizar, o bien cuando es aplicable a la NIA 701 y no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de auditoría, como también debe de detallar un título como otras cuestiones. El siguiente requerimiento es la comunicación con los responsables del gobierno en la entidad. Si el auditor utiliza un párrafo de énfasis o otras cuestiones, esta será documentada y está previsto en la redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad.